Bienvenidos a este nuevo programa titulado Hoy tenemos invitados maravillosos, increíbles, fenomenales. Realmente ha sido un deleite el saber que están aquí esta noche. Sin más rodeos, traemos a nuestro primer invitado. Él es un inventor alemán, orfebre. Con ustedes, Johannes Gutenberg. Gracias. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por haber venido. Pero preséntese, cuéntenos. ¿Quién es Johannes Gutenberg? Me llamo Johannes Gutenberg, pero ustedes pueden decirme Gut. Nací en 1400 en Maguncia, una región del Sacro Imperio Romano, germánico. Actualmente creo que le dicen Alemania. Mis padres eran orfebres, así que aprendí a trabajar el oro y la plata. También me dediqué por muchos años a la acuñación de monedas y joyería en Estrasburgo. Qué interesantes antecedentes, señor Gutenberg. Pero no nos hagamos los tontos. Los dos sabemos aquí que usted es el padre de uno de los inventos más revolucionarios que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. ¿O me equivoco? Bueno, soy una persona humilde y no le gusta alardear, pero sí, soy el creador de la imprenta de caracteres móviles. Para los millennials, ¿lo dije bien? ¿Sí? Bueno, para los millennials es como la impresora del siglo XV. Y dígame, señor Gut, ¿cómo era la vida? ¿Cómo eran los libros? ¿Cómo era leer antes de su invento? Los libros eran cosa de reyes y de papas. Los libros se hacían a mano por monjes especializados que solo se dedicaban a eso, orar y transcribir libros. Algunos ni siquiera sabían leer, solo imitaban los símbolos. Ese proceso era tan lento que, dependiendo del libro, podría demorar hasta 10 años en estar listo. Entonces pensé en modificar una prensa de uvas que tenía en un galpón y crear pequeñas piezas de madera y sobre ellas hacer relieves de letras hechos en metal. De esa forma podría prensar hojas. El primer libro que hice fue la Biblia de 42 líneas. Se llama así porque tenía 42 renglones por hoja. Actualmente quedan solo 43 de las Biblias que hice y solo 4 en perfectas condiciones. Y dígame, don Gut, ¿usted alguna vez pensó que su invento iba a tener un impacto cultural tan grande como el que tiene hasta el día de hoy? Sinceramente sabía que iba a ser novedoso, pero no sabía las consecuencias que esto traería. Los precios de los libros bajaron, ya que era más rápido hacerlos, lo que hizo que la cultura se expandiera por Europa mucho más rápido y con eso se desarrolló la ciencia e incluso las reformas de la iglesia. Qué interesante eso que comenta, don Gut. ¿Podría hablarnos un poco más de este proceso de reforma religiosa? Sinceramente creo que no soy el indicado para hablarlo y no me han pagado tanto para seguir hablando, así que me tengo que despedir. Pero creo que ese monje Lutero, creo que se llama, tiene la tarde libre. Ha sido un agrado hablar esta noche con ustedes y recuerden que cada vez que lean un libro me lo tienen que agradecer a mí. Bueno, en eso tiene razón, don Gut. Johannes Gutenberg, señores. Un aplauso para él. Y ahora, vamos con una pausa comercial. ¿Qué? ¿Ah? Me avisan por interno que este programa es tan pobre que ni para auspiciadores tenemos. Pero eso no implica que este programa no tenga invitados. Así que empezamos con un gran aplauso para nuestro segundo invitado. Él es un hombre de fe. Nada menos que un fraile agustino. Pero no crean que por eso es una persona aburrida, fome y mucho menos una persona fuera de la farándula. El día de hoy tenemos al único, al incomparable, al genial Martín Lutero. Un aplauso, por favor, este hombre se lo merece. Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Bendiciones y buenaventuras para ti y para los espectadores. Muchas gracias, Padre Martín. Pero bueno, preséntese. Yo sé quién es usted, pero quizás nuestros espectadores no. Por favor, la cámara es suya. Yo soy Martín Lutero, un monje agustino que nació en Eisleben, Alemania, en 1483.
Mis padres eran campesinos y querían lo mejor para mí, por lo que entré a estudiar leyes a la Universidad de Erfurt. Un día de visita donde mis padres, un rayo cayó cerca de donde estaba y le prometí a Santa Ana que si salía ileso, me volvería sacerdote. Es por eso que entré a la iglesia. Veo que también es un hombre de palabra. Cuénteme, don Martín, ¿cómo era la vida eclesiástica? ¿Cómo era la vida de iglesia en ese momento en Europa? Ugh, era bastante komisch, extraña. Había grandes procesos de corrupción dentro de la iglesia, avaricia y codicia. Sacerdotes que habían jurado celibato tenían abiertamente concubinas e hijos. Los cargos sacerdotales se podían comprar y lo peor de aún, se vendían indulgencias. Oh, Geist. ¿Indulgencias? ¿Y qué es eso? ¿Was? Las indulgencias eran autorizaciones del Papa que se vendían para poder salir del purgatorio y entrar al cielo. Se podían comprar para uno o para alguna familia que había fallecido. Pero discúlpeme, don Martín. Yo no veo nada de malo en que si puedo pagar, puedo entrar más rápido al cielo. ¿Cuál es el problema en eso? Carlos, el problema es que comprar el perdón no aparece en la Biblia. Tampoco se habla de un purgatorio, ni mucho menos de que si tienes dinero puedes salir más fácil. En realidad, esto no tiene nada que ver con la fe o con la salvación. Eso En realidad, las indulgencias se vendían porque el Papa León X esperaba que de esa forma pudiera financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Ugh. Ah, comprendo. Veo entonces que la iglesia no era tan pura y santa como se esperaba en ese momento. Veo que usted estaba muy enojado. ¿Qué hizo con ese enojo? ¿Cómo lo canalizó? Yo soy un hombre culto. Soy doctor en teología y Biblia e hice todo lo que un hombre culto haría. Escribí los motivos del por qué la iglesia está actuando mal en una carta con 95 tesis que publiqué en el muro. Entonces lo que usted hizo fue una funa en el muro de Facebook. ¿Facebook? No conozco ese lugar. Lo hice en el muro de la iglesia de la ciudad de Wittenberg, en Alemania, con el objetivo de que las personas analizaran y vieran si en la Biblia aparecían las cosas que la iglesia estaba haciendo. Entiendo. Entonces lo que usted quería hacer era una reflexión sobre las prácticas abusivas de la iglesia en ese momento. Y dígame, ¿qué pasó? ¿Qué decían esas tesis? Das ist eine sehr gute Frage. Varias cosas, pero en ellas cuestionaba el concepto de salvación por pagar, que el Papa no tenía la autoridad para sacar almas del purgatorio, ni mucho menos para eliminar el pecado de un hombre. Uy, esas sí que son acusaciones súper graves contra una de las instituciones más poderosas de ese momento. No, claro, de hecho el Papa me excomulgó y tuve que esconderme y huí muchas veces, pero me quedo tranquilo sabiendo que no fue en vano. Mis ideas se transformaron en una reforma que se expandió rápidamente por Europa gracias al poder de la imprenta. Suiza e Inglaterra hicieron procesos propios e incluso la Iglesia Católica tuvo que realizar procesos de contrarreforma, analizando sus procesos y creando reformas, pero aún así surgieron por toda Europa religiones protestantes, con bases de pensamiento diferentes a la Iglesia Católica. Vaya, señor Lutero. Entonces podemos decir que usted es el padre
de todas las religiones cristianas que no son católicas. ¡Wow! Bueno, señor Lutero, ha sido... ¡Oh! Me avisan por interno que por fin tenemos auspiciadores. Así que, señores, nos vamos a una pausa comercial. Pero antes, queremos decirle y queremos darle un gran aplauso a nuestro segundo invitado, Martín Lutero, el padre de la Reforma religiosa. Un aplauso, por favor. Hemos vuelto a nuestra pausa comercial y con ello entramos a la última parte de nuestro programa. Nuestro último invitado es un inglés y nada menos que un lord. Con ustedes, Sir John Lennon. ¿Ah? ¿Qué? ¿Que no es Lennon? Pero asistente Goomba, eso tiene que decirlo antes. ¿Cómo se le ocurre improvisar ahora? Perdón, me confundí. Como les decía, recibamos con un gran aplauso a Sir Isaac Newton. Hola, gracias. Buenas noches y gracias por haber venido. Cuéntenos, don Isaac, ¿quién es usted? Explíquele a nuestra audiencia por qué tenemos la suerte de que usted esté aquí hoy con nosotros. Me parece irrisorio que alguien no me conozca. Mi nombre debería saberlo por lo menos. Soy Sir Isaac Newton, nacido en Inglaterra el 25 de diciembre de 1643. Fui físico, teólogo, alquimista, matemático e inventor. Cosas que claramente tú no podrás ser. Y también fui nombrado caballero por la misma reina Ana en 1705, gracias a mis servicios prestados a Inglaterra. Mis aportes a la ciencia, claramente superiores a los tuyos, por decir algunos, son el cálculo diferencial integral. Demostré que la luz blanca en realidad se compone de un amplio rango de frecuencias. También inventé un pequeño artefacto llamado el telescopio reflector. Y con el tiempo libre que claramente tenía, secretamente investigaba procesos alquímicos buscando la transmutación de sustancias y la piedra filosofal. ¡Qué interesante, Sir Isaac! Cuénteme, ¿cuál cree usted que fue su mayor logro científico? ¿Cuál fue el más importante? Claramente. Mi mayor logro fue la filosofía naturalis principia mathematica, o simplemente principia. Algunos creen que es el libro científico más importante de la historia. Y sinceramente estoy de acuerdo con ellos. ¿En serio? ¿Tan así? ¿Y qué pone en ese libro? ¿El secreto de la vida? ¿Cómo transformar el plomo en oro? Es algo casi tan importante como eso. En ese libro está la ley de gravitación universal, una ecuación que explica cómo se atraen los cuerpos entre sí. Esto aplica a todo, desde las personas, planetas, incluso galaxias. También explico las tres leyes del movimiento, conocidas como leyes mías o leyes de Newton. ¡Usted fue el que le cayó la manzana en la cabeza! Veo que no investigas a tus invitados antes de entrevistarlos, ¿cierto? Mira, en realidad eso nunca pasó. Yo no he dicho ni he escrito que me haya caído una manzana en la cabeza y que por eso hubiese descubierto la ley de gravitación universal. Eso no es más que una broma de los ignorantes, pero de todas formas sirve para poder ayudarlos a entender la gravedad. ¡Qué mal! No sabe las veces que me he reído pensando que en vez de que le caiga una manzana, le caía un coco o una sandía. Pero pongámonos serios antes que se moleste. ¿Cómo era la relación que tenía con el papado? Porque la religión y la ciencia en esta época no se llevaban muy bien, por así decirlo. Soy inglés. Y como tal, un protestante, desde que el rey Enrique VIII se unió a la Reforma y creó la religión anglicana. Por ende, no tenía que relacionarme con ese papado ni sus locuras. Recordemos que Galileo Galilei en 1633 fue condenado a vivir en el encierro por culpa de la Inquisición, solo porque demostró que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Mis apreciaciones sobre el papado las pueden buscar ustedes, ya que son públicas, y no creo que sean adecuadas para este programa de tan poca monta. Pero es más, me voy, me aburrí de sus preguntas. Espere, don Newton, espere. Bueno, de todas formas ya teníamos que irnos. Este ha sido nuestro programa. Esperemos, ha sido un honor y un gusto estar con ustedes. Esperemos que les guste. Y los esperamos pronto para más entrevistas.
Nos vemos desde entrevistas. Desde el sillón rojo.